Saludos cordiales y bienvenidos a la clase del día de hoy. Les saluda el ingeniero Paul Castillo Álvarez. En la clase anterior habíamos revisado el significado de la materia, justamente de qué significa analizar y diseñar y lo que es un sistema. ¿Cómo es el funcionamiento de lo que son los sistemas? Habíamos solicitado ya como actividad o como ejemplo de la clase pasada, se reconozca o se identifique o se coloque lo que son algunas entradas, qué proceso o sistema viene y lo que son salidas, que básicamente estos vienen a ser los componentes para que un sistema funcione. Vamos entonces el día de hoy a revisar lo que son algunos sistemas, cómo se produce este origen, por qué aparecieron y todo esto. Entonces, las entradas generalmente, como indicábamos, pueden ser datos. Esto llega luego a un proceso y se obtiene una salida. Vamos a trabajar hoy en lo que es el proceso. Bueno, básicamente sería el funcionamiento del sistema, como decíamos, uno de los componentes, el proceso. En el proceso existen lo que son algunas empresas, existen compañías, existen también personas dentro de estas empresas, de estas compañías. También existen personas solas que hacen estos procesos. Existen también lo que son maquinarias, computadores. Entonces lo que nosotros tenemos que analizar o lo que vamos a analizar ahora es cómo se hace este proceso. Habíamos puesto ya lo que son algunos ejemplos en la clase pasada, como por ejemplo esa parte del agua, cómo se transforma el agua, que era la entrada, decíamos, bueno, mediante algunas turbinas, en la salida, que bueno, era la electricidad, ¿no? Y habíamos pedido unos ejemplos sobre esto. Entonces vamos a hacer el análisis de esto. Vamos a tomar primero como ejemplo una empresa bastante grande. Voy a hacer referencia, por ejemplo, a lo que es la empresa de Coca-Cola. Si nosotros nos vamos a lo que es el origen de esta empresa, que debió haberse creado, como indicábamos, por alguna necesidad, algún proceso a automatizar, y obviamente Coca-Cola debe tener varios sistemas dentro de sí, como entradas, por ejemplo, básicamente sería, ¿no es cierto?, la más básica, agua. Podríamos decir que por ahí también lo que es esta parte de esta agua mineral o esta parte que lo hace la gasificación para el gas, azúcar y lo que son algunos colorantes. Entonces, esas nosotros las podríamos definir como entradas. Vamos a ver ahora cuál sería ese proceso que hace por aquí Coca-Cola. Bueno, que suponemos que hacen. Como primer paso, tendríamos, ¿no es cierto?, que habría una persona, ¿ya?, que hace la mezcla de todo esto, ¿no? Hace la mezcla de los ingredientes. Como segundo paso, diríamos que luego de mezclar todos estos ingredientes, pasamos a, o pasaría esa persona a colocar en envases. Estamos, como decíamos, refiriéndonos o haciendo referencia cuando recién empezó Coca-Cola. Me parece que, bueno, no conozco exactamente cuántos años tiene Coca-Cola, pero bueno, ya debe tener tal vez más de 80 o cerca de 100 años, ¿no? Viene a colocar en envases y a sellar. Se supondría que, bueno, estos envases ya vendrían con su respectivo logo, serían de su respectivo tamaño. Por ahí entraría también otro proceso, otra especie de sistema de cómo se elaboraron estos envases. Una vez que se sella, vamos a poner, colocar cajas y pasa a lo que es la distribución que ya va a las tiendas, ¿no? Se envía a tiendas, pongamos. Entonces, hemos colocado, por ejemplo, por aquí el proceso de Coca-Cola en cuatro sencillos pasos. Bien, vamos a ver entonces ahora cuál sería la salida que produce esto. Acá podríamos también colocar como entrada, y sería bastante importante resaltarla antes de pasar a la salida, justamente la parte de la necesidad o lo que activó que Coca-Cola hiciera todo este proceso, llene todas estas entradas y bueno, y genere luego la salida, ¿no? Aunque esto sería como una especie de preentrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta preentrada básicamente sería la necesidad. Entonces, ¿qué necesidad había aquí o qué necesidad existió para que Coca-Cola haga sus gaseosas? Podríamos decir que lo que hizo Coca-Cola o cuando se originó Coca-Cola, hubo la necesidad de que las personas, ¿no es cierto?, tenían sed básicamente, ¿no? ¿Ya? Tenían sed, querían tomar algo. Entonces, bueno, existían, ¿no es cierto?, lo que es algunos tipos de bebidas, suponemos que se podía
preparar. Pero ellos querían hacer algo diferente, algo distinto y más que todo que provoque o que genere esta parte del consumismo. Porque sería tal vez de investigar algo para ver si primero se inventó tal vez el agua embotellada para que las personas puedan tomar agua, un agua más pura, más potable, y luego se inventaron estas bebidas azucaradas, ¿no? O bebidas refrescantes, bueno, o como se lo quiera considerar, ¿ya? Entonces, sí existe o sí es importante colocar primero esta necesidad previa que originó que se haga este sistema de hacer gaseosas, ¿no? Ya, bien, sigamos con esto, ¿no? Luego de colocar una idea, cómo nosotros analizamos que se hizo esto, vamos entonces con las salidas. Las salidas, primeramente, de acuerdo a la necesidad, tiene lo que son personas satisfechas. Se supone que compraron el producto satisfechas y se sintieron bien luego de tomar esto. A más de eso, como salida, Coca-Cola va a tener ingresos y tal vez lo más importante y por lo que lo hace, ¿no? Ingresos económicos o ingresos de dinero, ¿no? Económicos. A más de eso, cuando inició Coca-Cola, suponemos que inició como, bueno, como inician todos los emprendedores y todos los negocios desde algo bastante pequeño y fue creciendo y fue haciéndose grande, ¿no? Entonces, Coca-Cola sí ganó por ahí su popularidad, su reputación, para poder ser una empresa, una compañía bastante grande, ¿ya? Entonces tenemos esas entradas, el proceso que hace generar lo que son estas gaseosas y lo que son las salidas. Justamente de esto va a constar la actividad de ahora. De nosotros podríamos empezar por definir una necesidad o algo, como decíamos, automatizar. Definimos el producto o la empresa y colocamos ahora de una manera más amplia lo que son las entradas, el proceso y la salida. Podemos basarnos, si gustamos, en el ejemplo o lo que colocaron en la actividad anterior para esto irlo ampliando un poco o si ustedes gustan, lo pueden cambiar. Vamos a poner otro ejemplo. En el ejemplo anterior yo partí de la empresa, ahora voy a partir de la necesidad. Las personas quieren estudiar. Bueno, en este caso, el nombre de mi empresa sería, por ejemplo, el ISTS. Como entradas voy a tener, o lo que necesito para que esto funcione, serían primero lo que es aulas, lo que son estudiantes, lo que son profesores. ¿No? Bueno, por aquí también actuarían algunos otros elementos, ¿no? Lo que es la secretaria, lo que son los documentos o los requisitos que piden, todos esos serían, ¿no es cierto?, mis entradas. Si las personas quieren estudiar, el proceso que va a hacer el ISTS sería un conjunto de pasos, básicamente. El primero, bueno, sería tal vez para que se puedan matricular, primero publicitar la oferta académica. Oferta académica. Como segundo paso sería, bueno, voy a ir ya a la parte tal vez de las matrículas. Matricular, recordemos que para publicitar la oferta académica pueden haber por ahí más pasos o puede salir otro sistema de esto. Pero yo estoy haciendo de manera bastante general. También pueden haber, ¿no es cierto?, más pasos, se tiene que tener requisitos y todo esto. Pues bien, entonces el que matriculaba, por ejemplo, era el profesor y la que legalizaba era la secretaria. Entonces, luego de matricular, como tercer paso, podríamos decir que, bueno, ya se inicia las clases y finalmente se supone que terminan las clases. Este es el proceso. Ahora, el ISTS como salida, como es una institución pública, como diferencia a Coca-Cola, no habría por aquí lo que es nada ingresos económicos, ¿no? Tenemos la parte, por ejemplo, de lo que es personas satisfechas, popularidad, reputación. Generalmente las salidas a veces pueden repetirse o pueden ser las mismas, de igual manera que las entradas, ¿no? Bien, entonces como salidas tendríamos personas capacitadas o podríamos decir profesionales porque el título que damos es un título de tercer nivel que los convierte en profesionales, ¿no? Puede haber una sola salida o pueden haber varias, ¿no? Vamos a poner también otro ejemplo para que quede esto más claro y de esto se pueda hacer lo que es la actividad. Un computador, computador, ¿ya? Entonces, partí yo de un objeto, de algo, ¿no? ¿Qué necesidad o qué automatización hay en un computador? Entonces, aquí, por ejemplo, en el computador yo puedo decir que, bueno, lo que voy a plantear, automatizar el consumo de papel, por ejemplo, ¿ya?
Entonces se supone que, bueno, como la idea sería a nivel mundial reducir el consumo de papel, porque como sabemos, el papel se produce de los árboles y necesitamos los árboles porque estos generan aire, ¿no? Entonces, para automatizar el consumo de papel, lo que se creó, lo que se diseñó, fue un computador, ¿ya? Entonces, mi producto, empresa, compañía va a ser el computador. ¿Qué entradas necesitaron en este caso los fabricantes del computador? Bueno, hagamos algo básicamente, algo básico, ¿no? Se necesitó, como sabemos, lo que es hardware, que es todo lo físico que comprende el computador, y lo que es un software, es todo lo que es el sistema operativo, los programas para que éste funcione. Nos vamos a la parte del proceso, computador. ¿Cómo hicieron el computador, no? ¿Ya? Entonces, nosotros acá en la parte de análisis y diseño de sistemas, no hacemos solo programas, sino que también estamos bastante relacionados con la parte de hardware, es decir, podemos programar sobre hardware, ¿no? Bien, entonces, lo primero que se hizo, suponemos, para hacer el computador o para armar un computador, porque también nosotros, bueno, las personas obviamente con una capacitación estarían o podrían armar un computador comprando las piezas, ¿no? ¿Ya? Entonces, primero se juntarían las piezas o buscarían las piezas, ¿no? Buscar partes y piezas. El segundo sería básicamente ensamblar el computador. El tercero, instalar sistema operativo y programas. Y como salida del computador, partiría justamente del problema. Reducción de consumo de papel. Si yo reduzco el consumo de papel, bueno, sería una ayuda al medio ambiente, ¿no? ¿Ya? Ayuda al medio ambiente. Hay por aquí también unas salidas, pero bueno, no me estoy enfocando en una empresa porque sí habría otras salidas, como por ejemplo orientadas a la empresa, beneficios económicos, y también habría algunas otras salidas, por ejemplo, orientados a una persona, si lo que esa persona lo que buscaba tal vez es mejorar sus trabajos o reducir sus tiempos, ¿ya? Entonces habrían algunas salidas por ahí, ¿ya? Entonces, básicamente, de acuerdo a esos tres ejemplos, como decíamos, nuevamente repito lo que es la actividad. Vamos a partir desde un problema, desde una dificultad, desde algo que se quiera automatizar. Vamos a colocar una empresa o podemos también colocar un producto. Vamos a identificar un poquito más a detalle lo que son esas entradas, cuáles son esos pasos y cuál es esa salida que se obtiene. ¿Ah? Como decíamos, podemos tomar como punto de partida lo que colocaron en la actividad anterior o si gustan o tienen una mejor idea, pueden plantear una nueva. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería básicamente el tema del día de hoy, un análisis un poquito más profundo a cómo funciona, cómo es el funcionamiento de un sistema enfocándonos un poco más en lo que son entradas, procesos, salida y más que todo lo que es esta necesidad. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Les saludo el ingeniero Paul Castillo y nos vemos en la próxima clase.